La planta extraña. Había una vez un chico llamado Miguel, que siempre veía a sus amigos jugando Plantas vs Zombies. Lo malo es que él no tenía el juego, así que tenía que comprarlo, pero uno de sus amigos le prestó el disco del juego para que lo pudiera instalar. Entonces Miguel se puso contento y se fue a su casa para instalar Plantas vs Zombies, luego lo abrió y puso su nombre y empezó a jugar los niveles con toda normalidad. Mientras pasaban las horas, él ya había derrotado al jefe final, pero él quería jugar de nuevo para conseguir el trofeo de oro, que eso se les da a los jugadores que pasan el juego y derrotan al Zombot Robot 2 veces, y pudo pasarlo. Luego, cuando terminó de jugar un nivel, pasó algo extraño, su pantalla comenzó a parpadear. Él pensó que era la electricidad que se quería ir, pero de pronto el juego se cierra por un error desconocido, pero él sin problemas lo volvió a abrir y entró de nuevo al nivel de aventura. Cuando le puso en continuar, notó una planta muy extraña que nunca lo había visto. Ya estaba seleccionada pero no estaba en la lista de plantas, así que él pensó que se trató de un error del juego, y cuando eligió por fin sus plantas vio a esa planta rara que ya estaba plantada en su jardín. Tenía los ojos negros y pupilas rojas, también tenía una sustancia verde en su cabeza y una sustancia roja por la parte de abajo, se parecía a un lanzaguisante. Miguel tenía curiosidad de qué hacía esa planta, así que comenzó a plantar sus girasoles. Él ya no podía volver a plantar esa planta extraña, así que esperó hasta que el zombie se comenzaban a acercar, pero de un momento a otro, los zombies se detenían por un momento, y luego comenzaron a retroceder, como si no quisieran acercarse a esa planta. Yo no sé qué estaba pasando porque los zombies se iban y no querían entrar a la casa del vecino, así que yo tomé la pala y quería quitar la planta pero no me dejaba, porque cuando hacía clic no pasa nada, es como si la planta no estuviera, la planta no se movía al ritmo de la canción, estaba quieta, no lanzaba ningún poder, solo que los zombies cuando la miraban, no querían acercarse. Así Miguel ya no quiso jugar y se salió del juego, pero de pronto en su pantalla de su computadora ve un fondo de esa planta muy espeluznante, como si estuviera observándolo. Él intentaba reemplazar ese fondo de esa planta por otro fondo pero no le dejaba, daba error. Después en su escritorio vio un blog de notas que había aparecido. Cuando entró a ver decía: ¿a dónde crees que vas? ¿Por qué me abandonas? Hace poco nos conocimos en tu jardín, por favor, dame agua. Él no sabía a qué se refería con dame agua, supuso que era la planta misteriosa, y la única forma de dar agua a las plantas es en el jardín zen, así que él entró a su jardín pero no estaba la planta, así que siguió avanzando y encontró un lugar oscuro, donde solo estaba esa planta, y quería que la regaran, pero Miguel no quiso hacerlo, quería que desapareciera, así que no la regó. Quería irse al menú pero ahora la planta no le dejaba salir afuera. Después en su pantalla se comenzó a abrir un montón de notas diciendo: no me dejes, no me dejes, no me dejes, si me abandonas la pagarás muy caro. Y la planta poco a poco se iba acercando a su pantalla, así que él por su desesperación reinició su computadora para después desinstalarlo pero tampoco podía, así que él probó otra manera, y era restaurar el sistema creando una copia, y restauró todos los datos desde antes que instalara Plantas vs Zombies, así que ya no estaba el fondo de pantalla ni las notas. Todo había vuelto a la normalidad, aunque Miguel por lo que acabó de pasar aún no se le pasaba esa sensación de suspenso. Y bueno amigos, espero que te haya gustado esta creepypasta. Si te gustó no olvides regalarme like y suscribirte. Nos vemos.